la palabra del Señor para compartir un conocido versículo de la palabra del libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Es la palabra que quiero compartir, muchos tal vez sabrán de memoria, pero de igual manera quiero compartirlo con aquellos que tal vez conocen, pero no están ahí en la mente, no tienen muy fresco el versículo. Igual vamos a compartir. Libro de Juan, capítulo 10, verso 10, palabra del Señor que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice esta parte de la Escritura, palabra del Señor, unos dichos, palabra enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el tiempo que Él estaba sobre la tierra cuando vino en forma de hombre. Como dice la palabra del Señor, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él tomó esa posición de siervo, de servir a los demás. Él vino para servir, no para ser servido, como dice la palabra del Señor. Él vino a darnos ejemplo, Él vino a mostrarnos cómo debe ser, cómo es que nosotros debemos andar. Entonces, Él había dejado esta palabra. Acá a partir del verso 7 al verso 21 habla diciendo Jesús el buen pastor. Y varios versículos encontramos importantes en esta parte de la palabra. Por ejemplo, el verso 9 de que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí verso 10, lo que estamos comentando, estábamos leyendo ya hace ratito. Aupica tu y voy a otro lado, bella topa vejinas de tabela, versículo de la palabra del Señor, versículos lindos, importantes, de la cual podemos sacar algo para meditar. Pero hoy toca este verso 10, la palabra de nuestro Señor. Entonces dice: el ladrón, hablando ciertamente y refiriendo al diablo, el que roba, el que destruye. ¿Para qué viene el ladrón? Para hurtar y matar y destruir. Más abajo decía: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y ahí habla del ladrón, que viene para qué, para hurtar, para robar. Y hurtar, robar, es quitar o despojar a alguien de lo que a él le corresponde. Podemos decir que es una pertenencia, algo que le corresponde, algo que a él o a ella le corresponde. Entonces el hurtar es quitar, es arrebatar. Deja ahí señala, hurtar es robar. Entonces eso es lo que el diablo hace, es quitar a alguien, a una persona, algo que le pertenece. Gloria al Señor. Entonces pele y trabajo y matar, y ahí cuando va a decir la matar, quitar la vida a algo. Y destruir ya y cuando dice emosarambi, por ejemplo, de eitu, algo jare yo capaite, es hacer, reducir en trozos pequeños una cosa material, inutilizar, aniquilar, arruinar, deshacer, desbaratar, destruir. Entonces el trabajo del ladrón, ya eso es el diablo, que viene él a robar en primer lugar. Por ejemplo, de una persona, va él a observar a una persona si es que tiene todo dinero pero no tiene paz, no tiene tranquilidad. Una persona ya es inconversa, una persona que no conoce a Dios. Mucha gente, oye hermano, lo primero que el diablo omondaba subir es la felicidad. Porque si no es feliz esa persona, no le sirve lo que tiene. Y la persona, con tal de ser feliz, siente un vacío en su interior. Entonces hace. Entonces, oje catajina manera
omenejeo pe vacío recoba. O de cata manera hina y catuamuaisa epe o a mí. Allá jotamos ye pues hina pe alcohol pe. Porque hoy ape alcohol pe oye poino upeisa no mandó ata. O si no, catu ya hoy quema en vicios. O ya ojoma pues jarecue once fiesta harupi porque hoy mo upeupio ata. Entonces tantear alcohol o tantea y mipe y gusto allá tranquilo pau abaisa. Pero periré catu oye topa en la misma situación. Oye topa que no hay morae. Entonces ya hoy cotema algo en barete vea. Entonces ya hoy queman el cigarrillo y catu aguaisa es a epe en el gusto ya en babe y catu aguaisa pedroga o tranquiliza supe. Aupeiga tu pea ya no ya puede más hacer efecto. Entonces ya oye puede más en la drogadicción. O en la prostitución. O en una vida desenfrenada. Porque es homenejema en ape vacío de coba peja no hay. Entonces el diablo va yapo o mondau su felicidad. Entonces cuando una persona no está feliz va a tratar sí o sí de buscar una manera de ser feliz. A la diablo que siempre no hueras a Moisés hacia Dios, no. Sino hoy sacata su tal cosa y catupean de mover. Entonces la gente cree que ir y vivir una vida desenfrenada va a ser feliz. Entonces, ostante aupea. No sale, no resulta. Tiene que buscar otra cosa más fuerte. Tampoco le resulta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El diablo, en primer lugar, está robando. Le robó la felicidad. Jaupicatu ya va hacia matar y luego para destruir. ¿Por qué? Porque cuando una persona trata de llenar ese vacío, incurre o cae en errores peores que también son pecado, obviamente. Cae en pecado y ya es sube. Y entonces ese pecado lo que hace es matarle espiritualmente. Y ese pecado, esa muerte espiritual, ¿qué hace con la persona? Cuando muere, destruye totalmente la única esperanza que tenía. Y destruye ya prácticamente ahí su vida. ¿Por qué? Porque mata espiritualmente. Y una persona muerta espiritual no puede entrar en el reino de los cielos. Hay una esperanza, hay una salida. Hay una posibilidad que es Jesucristo. Pero si esa persona muere estando así, ya se destruyó totalmente. Y al hablar de destrucción o de matar no solamente es en ese sentido. Por ejemplo, en muchos que destruyen su propio cuerpo, tratando de llenar ese vacío, esa falta de felicidad que el diablo había puesto en su vida. Y muchos caen en enfermedades. Por ejemplo, la drogadicción y luego va y le afecta el cerebro. Le daña el cerebro. O ahí con el alcohol y luego ya tiene cirrosis y esto y aquello. Enfermedades a causa del alcohol. Que destruye su cuerpo. Muchos van ahí viviendo una vida desenfrenada y luego se encuentran con los temidos CTS, enfermedades de transmisión sexual. Ahí está el VIH-Sida y está varios, si es que vamos a mencionar, que son los ETS. Entonces, y eso va destruyendo. Hermano, y mayormente no hay cura para algunos. El SIDA, por ejemplo, mata. Y hay varios, hermano, enfermedades. Si es que vamos a ver, hermanos, son 6. Está ahí el SIDA, sífilis, la gonorrea y 3 más. Entonces, hermano, ¿y eso qué hace? Destruye. Totalmente. Japearle el trabajo del diablo en una persona inconversa, en una persona que no conoce a Dios. ¿Y cómo el diablo ataca, empezando desde el primer punto de robar a una persona cristiana? A un conocedor de la palabra.
a un creyente en Dios. ¿Cómo Satanás actúa en primer lugar? Entonces, ¿dónde Satanás tiene que en primer lugar vencer para poder doblegar al cristiano? Vemos el libro de Efesios, hermano. Libro de Efesios. Hablándonos de qué cosa. De las armaduras del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, del soldado. Ahí está la armadura. Entonces, hermano, ahí nos menciona varias armaduras. Pero entre todas ellas, ¿y qué está, hermano? Habla, por ejemplo, por mencionar rápidamente, habla, hermano, del ceñir nuestro lomo con la verdad, sabemos, vestirnos con la coraza de justicia, calzar los pies con el apresto del Evangelio. Y mira, dice esta palabra, sobre todo. Ahí estaba mencionando la verdad, ceñir los lomos, cubrir la espalda. Estaba diciendo que hay que vestirse con la coraza de justicia. 2. Número 3, calzar los pies con el apresto del Evangelio. O sea, el apresto, siempre lo he explicado y siempre lo digo, que el apresto es la disposición para una cosa, estar dispuesto para una cosa, preparado para una cosa. Entonces, menciona 3. Decimos es importante, pero ¿qué dice esta palabra? Sobre todo, toma que el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Importante, como dije, cómo vestir entonces con la coraza de justicia, los pies, pero dice esta parte, sobre todo, es importante, pero le da, digamos, un énfasis a esto. ¿A qué cosa? Tomar el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe. ¿Y para qué? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para eso sirve el escudo de la fe. Para apagar. Cuando uno está en guerra, ¿qué le protege? Cuando, por ejemplo, el enemigo sin uno no esperar, por ejemplo, los flecheros con dardos ahí encendidos tiran. Entonces, ¿acaso uno va a ponerse ahí de frente y con la espada tratar de defenderse de ese dardo? No, sino que para eso va a utilizar el escudo, haciendo una gran protección. Y como, por ejemplo, en películas antiguas, ahí en el tiempo del tiempo de Jesús, uno veía, y tal vez más de uno ha visto, o veía la flecha, entonces oñemos inveite y que oñemos apua paitejamos inveitele y escudo, creando una tipo caparazón humana de escudo. No, hoy se cueran babe, es algo así. Y el escudo entonces sirve para defender, para apagar, como dice la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando uno no tiene escudo? ¿Va a ser igual pelear teniendo el escudo o no? Uno teniendo el escudo, utan de la enemigo petin lanzan de de escudo y que moisu pues peja un betita ubare. Tal vez que de golpe ahí, mira yepe golpe. Pero te va a defender, te va a salvar la vida. Cuando te quiere dar ahí una puñalada o una espada, una pendelada vina. Con de trozas usted imagina de capture muy grande escudo, pues. Y si el escudo es resistente, ahí él va a golpear el escudo, tal vez de metal, de hierro, de un material resistente. Jaupean de salvata. Pero va a contar la pecha hawi de coimba la escudo de pope. Handera ape lanza pe.
si no salís a tiempo. Porque el anden ese yepeino, pedan de Yucatán. Entonces, lo primero que el diablo, hermano, quita del creyente en Dios es ese escudo. Porque en escudo reñona y nota, pero y complicado, vetas a pear, hermano, y catún de ya herido. Porque en Dereimemo hay protegido del todo, totalmente. O menciona, vengo allí para más abajo, que la espada del Espíritu, también menciona el yelmo de la salvación. Pero hablando del escudo, entonces, cuando uno pierde la fe, ¿cómo es cuando uno pierde la fe? Cuando uno pierde la fe, hermano, ¿y qué es la fe? Es creer algo sin siquiera ver. Cuando uno habla de fe, no es necesario ver. Es una creencia, una confianza. Y no implica el ver para nosotros creer. Esa es la fe. La confianza. El creer en algo, en alguien, en una cosa, sin siquiera nosotros ver el principio, o tal vez que humanamente no haya posibilidad, pero uno cree que va a ser así. Entonces, cuando uno pierde la fe, uno en primer lugar está desagradando a Dios, porque todo lo que no proviene de fe no agrada a Dios, dice la palabra del Señor. Cuando uno pierde la fe, ya empieza a dudar de que Dios está escuchando su oración. Cuando uno pierde la fe, ya empieza a perder las ganas de orar. Cuando uno pierde la fe, ya no tiene ganas de consagrar su vida o de leer la palabra, es simplemente un libro. Cuando uno perdió totalmente la fe, cuando el diablo le robó a uno el escudo, ahí viene el dardo de la duda, viene y se enclava. Porque cuando uno no tiene escudo, ¿cómo va a tener palabra o la espada? Porque cuando uno pierde su escudo, pierde su fe, ya no cree en lo que, no cree más firmemente en lo que dice la Biblia. ¿Y cómo va a utilizar la Biblia para defenderse, siendo que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la espada? Diga tu weima. El pilar fundamental, yo puedo decir entonces, del cristiano es la fe. Porque sin fe, uno, es imposible agradar a Dios, como dice la palabra. La fe no va más a creer o no cree. Y como dije, la fe es la confianza en algo. Y si uno pierde la fe, ¿cómo va a creer lo que dice la palabra de Dios? Y si uno no cree la palabra de Dios, no va a accionar, porque la fe sin obra es muerta. Y cuando uno no acciona, no pone de su parte al accionar, no va a poder vivir en la verdad. Porque la Biblia habla de que tenemos que vivir en la verdad. Y cuando uno no cree, no tiene más esa confianza, o perdió ese escudo, entonces ¿cómo va a vivir en verdad? Si no tiene fe, ¿para qué? Como decía una parte de la Escritura, que el pueblo decía, está de más de servir a Dios. ¿Para qué? Y ahí viene el dardo de la duda. Entonces, ¿uno para qué? Entonces no va más a tener fuerzas para vivir en verdad, porque ya no tiene fe, ya no cree. O tampoco para vivir en justicia. Y al no tener la verdad, tampoco la justicia, y menos el apresto del Evangelio, la disposición, la preparación para hacer algo, porque ya no va a tener fe cuando alguien viene, o cuando hay alguien que necesita realmente algo. Ya no está con, no, yo no me siento bien para hablar, para predicar. O alguien ahí está necesitando orilla topar con alguien, pero donde hay
de catuire predicación de catuire supembabe. ¿Por qué? Porque ya no tenés fe. El creer. Entonces el apresto a la humiande de coño la verdad. Si no tenés el apresto, si no tenés la coraza de justicia, no tenés el escudo, tampoco vas a tener la espada en tu mano, y mucho menos el yelmo de la salvación, o sea, el casco. Mira, hermano, lo importante que es la fe. De ese épico, hermano, mi discípulo fuera. Ellos, hermano, estaban detrás de Jesucristo, ellos tenían enseñanza. Ellos tenían, digamos, estaban siendo capacitados por el mismísimo Jesucristo. Pero en ese momento, ¿qué Jesucristo le dijo? ¿Por qué les reprendió? ¿Por qué por dudar? Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Miren lo importante, hermano, que es la fe. Y eso es lo que Satanás viene a robar. Y cuando el diablo hurta, o roba, o despoja a el creyente, al cristiano en Dios, de la fe, ahí empieza a matar, ¿qué cosa? Su relación con Dios. Empieza a matarle espiritualmente. Y eso le va a llevar, si no se arrepiente, si no vuelve, como dice el libro de Apocalipsis, le va a llevar a ¿qué cosa? A una destrucción espiritual total. Y muchos hermanos caen, hermano, en blasfemar en contra del Espíritu Santo y se autodestruyen, se autocondenan aún estando vivos. Ya se condenan, cierran ya el libro por ellos. Entonces, hermano, el diablo, como dije, no hace acepción de personas. Él roba y está, hermano, peleando para destruir a todo ser humano. Tanto al inconverso, ya le expliqué de cómo él empieza robando, de dónde y qué es lo que él roba, qué es lo que él quita a una persona que no conoce a Dios. Por eso, hermano, muchas veces te dice, hermano, en el sentido, ricos, millonarios, multimillonarios, famosos se quitan la vida, teniendo, hermano, millones, hermano, guardados en banco, teniendo casas, hermano, valuadas en millones de dólares, vehículos, se quitan la vida. Después de quitarse la vida se descubren que están en depresión, que era adicto a alguna droga. Hayatako va eiseiko, si siendo que ore copa y té, tienen todo lo que tal vez un ser humano quiere tener, pero igual se quitan la vida. ¿Por qué? Porque sin felicidad el dinero no vale nada. Entonces eso es lo que el diablo roba, hermano. Y el cristiano, el creyente, hermano, si no tiene fe, no le sirve nada, porque sin fe es imposible. Porque uno, hermano, si no tiene fe, digamos, uno de los pilares fundamentales, el pilar fundamental, el principal, cayó. Porque como dije, si uno sin fe ya no tiene ganas de orar, ya no cree que Dios le escucha. Y eso le lleva a un enfriamiento y ya no va a tener ganas de consagrar su vida. Va a perder la coraza de justicia, lo que le protegía su espalda. Tampoco va a tener ganas de predicar, y mucho menos va a tener el yelmo de la salvación en su cabeza, ni la espada ahí en su mano. Va a dejar de hacer todo y va a estar muerto espiritualmente. No podemos subestimar las artimañas del diablo, como había dicho Pablo. El diablo es astuto. Hermano, no somos, hermanos, invencibles. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí lo dice, exacto, perfecto. Pero tampoco tenemos que subestimar las artimañas del diablo. Muchas veces, hermano, muchas veces el enemigo, hermano, no se aprovecha. Por eso, hermano, es importante siempre entregarle a Dios cada situación que nos toque vivir, cada situación, cada día, hermano, porque nosotros no sabemos qué nos depara en el día. Como dice ahí 2 Corintios 2:11,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Decía Pablo. Pablo decía, para que no gane sobre nosotros ventaja, porque nosotros no ignoramos. Entonces, hermano, las artimañas del diablo son muchas, pero yo le estoy tratando de hacer entender. Y tal vez esta vez tal vez de cuapo una oía de cuapo hoy la Biblia va a esa muy escrito, pero tal vez habrá por ahí alguien que tal vez no ha entendido bien esta parte, o de cómo es lo que el diablo hurta, cómo es lo que roba, cómo uno puede entender. Y luego está la otra parte, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, yo no sé si aquella persona que está escuchando puede ser una persona que no conoce a Dios. Puede usted que me diga, pero yo no soy evangélico, pero no tenés felicidad. Significa que el diablo, el mismo Satanás que tal vez Nindere Güeroviaiva, que existe, te robó la felicidad. Handeja no tu persona conocedor de la palabra, creyente en Dios, en mañami pendefemba de te copa, con último tiempo peredudama. No tenés más fuerza. Es como que las fuerzas se acabaron. Es como que en cualquier momento cures ya se llama la camino cristiano reime. Es porque el diablo te robó esa fe, te quitó el escudo. La pregunta, ¿dónde dejaste? Mores ya de escudo. ¿Dónde perdiste esa fe? ¿En qué momento perdiste esa fe? ¿En qué momento perdiste esa confianza? Y si usted es una persona que no conoce a Dios, el diablo te robó la felicidad. Por eso, hagas lo que hagas, no vas a tener felicidad. Si usted es una mujer, vas a pensar que ahí con el fulano, con aquel muchacho, aquel joven, que te baja el sol, la luna y las estrellas, como dicen algunos, vas a tener felicidad. No vas a tener. Al final te vas a sentir de la misma manera, o de igual manera hombre. Con las mujeres no vas a encontrar lo que estás buscando, porque es algo más profundo. Es, digamos, un pedazo que solo Dios puede dar. Esa pieza de la rompecabezas que falta, solo Dios puede dar. Entonces, Jesucristo vino para que uno tenga vida y que tenga en abundancia. Una vida abundante, una vida nueva. Como dice la palabra del Señor, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Capítulo 7, verso 38 del libro de Juan. Entonces, es momento de meditar un poquito sobre nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor.